favor desconecten de las redes sociales y disfruten de la clase. Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profer Online. Estamos con la química farmacéutica y estamos con la variación estructural, con los estudios SAR, relación estructura-actividad, y vimos en otros vídeos pues las modificaciones que se podían hacer, pues la variación estructural disyuntiva, la conjuntiva, la replicación moduladora y los criterios, que se basaban en algunos criterios como introducción de dobles enlaces, cierre de anillos, binología, introducción de grupos voluminosos, isosterismo, y nos quedamos ahí, ¿vale? Dentro de isosterismo hablábamos de isosterismo, bioisosterismo, y teníamos bioisosterismo o isosterismo clásico, que hacía referencia a propiedades electrónicas, pues ley de desplazamiento hidruro, o ley de Green, ley de Lermeyer, equivalencia anular de anillos, etc. Y el no clásico. Bueno, fue Friedman en 1952, creo, el que introduce el concepto de bioisosterismo como aquel en el cual las moléculas que entraban dentro de algún criterio de isosterismo y que tenían funciones fisiológicas similares, ya sean agonistas o antagonistas, pues se le incluían dentro de, se les conocía como bisósteros, ¿no? Bioisosterismo. Bueno, posteriormente, Torben, en el año 1960 y pico, por ahí por la década de los 70, introduce el concepto más moderno de bioisosterismo, en el cual habla de compuestos o grupos que tienen propiedades fisioquímicas, físicas o químicas similares, y que hacen que los compuestos o los fármacos tengan las mismas funciones o funciones fisiológicas iguales o similares, ¿de acuerdo? Bien, es decir, que en este caso el bioisosterismo lo que nos va a indicar es lo que van a hacer en los fármacos, un fármaco y obtener un fármaco análogo, sustituir unos grupos por otros. Vale, ¿en qué criterios se pueden basar este bioisosterismo? En diferentes criterios, de igual que sean criterios de acidez, de polaridad, ahora los iremos viendo. ¿Qué se consigue con estos cambios? Bueno, pues se van a modificar la estructura. Va a haber cambios estructurales, como por ejemplo, pueden ser cambios en las conformaciones de un fármaco, de una molécula, conformaciones más estables, menos estables, que sean importantes evidentemente para la actividad biológica, cambios en el tamaño, por ejemplo, de la molécula. Luego también en la interacción fármaco-diana, es decir, el cambio de unos grupos por otros va a hacer que la interacción con la diana sea mejor o en algún caso sea peor, pero que mantengan las mismas funciones fisiológicas, la misma actividad, ya sea agonista o antagonista. Por lo tanto, un cambio de un grupo por otro va a producir un cambio posiblemente en la actividad, que la puede mejorar o que la puede disminuir, pero que puede afectar a otros parámetros, como por ejemplo también la farmacocinética. La farmacocinética. Es decir, que estos cambios pueden afectar no solo la importancia de la unión a su diana, sino en procesos farmacocinéticos como son la absorción, para mejorar, por ejemplo, la absorción, la distribución, paso de barreras, por ejemplo, paso de la barrera hematoencefálica o no. Por lo tanto, se van a modificar propiedades como, por ejemplo, la lipofilia, hidrofilia, y también, por ejemplo, la eliminación, que sea más polar o menos polar, y sobre todo también el metabolismo. Vamos a ver cómo unos grupos se cambian unos grupos por otros para impedir la metabolización o mejorar la metabolización, mayor vida media, menor vida media, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, todos estos cambios de unos grupos por otros, todos estos bisósteros, van a hacer que el fármaco tenga unas propiedades fisicoquímicas similares, modificadas un poco. En algunos casos esos cambios se traducen en una modificación muy importante, pero manteniendo la actividad, ya sea esta agonista o antagonista, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué criterios de bioisosterismo tenemos? Bueno, yo aquí digo siempre que es como si eligiéramos un bioisosterismo, que es algo que mantenga una propiedad. Por ejemplo, si eligiéramos quiero elegir un farmacéutico, o un químico, o un biólogo. Bien, pues tengo que tener un criterio semejante. ¿Cuál es? Pues ese criterio semejante es que todos los que elija son farmacéuticos, o son químicos, o son biólogos, o son médicos, o son enfermeros, o lo que sea, ¿de acuerdo? Pero dentro de cada farmacéutico, de cada químico, pues van a tener otras propiedades diferentes. Por ejemplo, uno
puede haber estudiado inglés, o saber inglés, francés, alemán, ¿vale? Uno ha hecho un máster en ensayos clínicos, otro ha hecho un máster en farmacocinética, etcétera, etcétera. Es decir, que van a tener algo en común que les hace ser bisósteros y luego van a tener otras cualidades o otras propiedades un poco diferentes, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuáles son esos criterios de bisosterismo? Pues tenemos el criterio de tamaño. En este vídeo simplemente os voy a hacer una pincelada de estos bisosterismos y luego os grabaré un vídeo por cada uno de estos criterios, con ejemplos importantes que se han hecho en la realidad, ¿vale? Bueno, aquí se han hecho muchos fármacos por bisosterismo y en muchos casos pues sabéis que son me too. Básicamente pues que mejoran algo, pero realmente son casi una copia de uno con respecto al otro. Bien, tamaño. En este encontramos, por ejemplo, el hidrógeno, sabéis que es un bisosterismo por tamaño. Por lo tanto, por ejemplo, también tendríamos que el CH3, el metilo, sería bisóstero de un trifluorometilo. También de halógeno. Los bisosterismos se pueden hacer o bien o por grupo o por una propiedad en concreto, ¿vale? De halógenos, pues sí que teníamos flúor, cloro, bromo y yodo, que era un criterio clásico, por ejemplo, en Armenio, en la misma columna del sistema periódico, pero también aquí lo ampliamos a, por ejemplo, el CF3, que hemos comentado, a un grupo ciano, a un grupo amino con 2 grupos cianos o incluso a un grupo C con 3 grupos cianos. ¿Qué características tienen en común? Pues la característica que tienen en común es que todos son grupos aceptores de electrones, electrónicamente tiran, pero evidentemente no es lo mismo meter un flúor que meter, por ejemplo, un trifluorometil o un ciano o este grupo, ¿de acuerdo? Lo que digo, un bisosterismo es sustituir un grupo proto que tenga una propiedad igual, semejante, muy parecida y que tenga otras propiedades diferentes, que le haga cambiar, pues lo que hemos dicho antes, la estructura, la farmacocinética, la farmacodinamia, etcétera, etcétera. Bien, bueno, ¿qué más tenemos? Pues un criterio de acidez o bisosterismo, también se conoce como bisosterismo del ácido carboxílico. Es decir, que es grupos que son semejantes al ácido carboxílico y que también, por algún lado, de alguna forma, también van a tener en algunos un pKa similar, ¿de acuerdo? Bien, en este que tenemos, os hago como digo una pincelada, el ácido carboxílico, un grupo sulfónico, un grupo sulfonamida, con grupos aquí aceptores, y muy típico, triazol, un grupo triazol, un tetrazol, o por ejemplo, un hidroxiisosazol. Hay más, hay muchísimos más. Este es un criterio muy importante que se ha utilizado mucho para obtener fármacos y que hay infinidad de sustituyentes que se basan en este criterio de acidez, que como os digo lo haré en otro vídeo, ¿vale? Bien, también hablaremos de un criterio de polaridad, de grupos que tengan una polaridad semejante, o también se habla de criterio o sustitución del grupo, por ejemplo, de éster o cetona. Bueno, pues con polaridad pues podemos hablar de un éster, podemos hablar de una cetona, de un aldehído, de un grupo nitrilo, de una amida, bien, y incluso estos grupos, estos heterociclos que os he puesto aquí, veréis, triazol, tetrazol, hidroxisosazol, pero que estén sustituidos quitando el protón ácido y van a pasar a un criterio de polaridad. También como criterio de polaridad, o incluso hay algunos autores que lo hablan de acidez, es el bisosterismo del grupo de la tiourea. Bueno, pues este es un bisosterismo muy particular, que lo comentaré también en otros vídeos, ¿vale? También tenemos del grupo hidroxilo, es decir, isósteros del grupo hidroxilo. También podemos hablar de isosterismo como capacidad de dar puentes de hidrógeno, enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno. Entonces ahí encontraremos un bisosterismo, por ejemplo, del grupo catecol, que es el dihidroxibenceno, ¿sí? También hay criterios como, por ejemplo, puntos de ebullición. Pues grupos que me den a los fármacos o a las moléculas similares puntos de ebullición, porque se ha visto que si tienen similares puntos de ebullición, pues tendrán también ¿el qué? Pues los similares momentos dipolares. Y esa semejanza es importante, por ejemplo, para que fármacos presenten una misma
o similar actividad fisiológica, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay muchos más criterios, pero estos son los más importantes y yo los comentaré, como os he dicho, cada uno más ampliado en un vídeo con ejemplos. Entonces, finalmente, ¿qué es el biosostenible? Lo que os he dicho es que yo puedo cambiar un grupo por otro que le busque una propiedad físico-química semejante. Lo que os he dicho, puedo seleccionar un químico, ¿vale? Para ello requiero que todos tengan la licenciatura o el grado en química, pero luego entre los químicos que voy a elegir, pues cada uno me va a aportar unas características diferentes que le hacen más idóneo, por ejemplo, para ese puesto. Le hacen más idóneo, por ejemplo, para ser un fármaco, ¿vale? Ya sea que, como os he dicho, que sepa inglés, que tenga un máster o lo que sea, ¿de acuerdo? Bueno, pues el biosostenible es igual. Grupos con una propiedad semejante, por ejemplo, acidez, pero que veremos que, por ejemplo, aunque tengan similares pKa, pues un grupo es más lipófilo que el otro y ya se mejora la absorción o otras características que iremos viendo, ¿de acuerdo? Bien, pues hasta aquí este vídeo, siguientes vídeos, ejemplos y casos concretos, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado, muchas gracias por estar ahí.